Señores, llegan vacaciones para mucha gente, llega licencia. Siempre es bueno leer, incluso cuando estamos fuera de las vacaciones. Es un ejercicio que nos ennoblece, nos enriquece, nos hace mejores, nos traslada a muchos lugares que no conocemos, a muchas historias que nos gusta conocer. Hay un libro titulado Caminos Caminados que es una buena opción para este verano, y no solamente para el verano, cuya autora, Diva Puig, es una mujer de múltiples intereses. Ustedes seguramente la recuerdan porque ella es doctora en Derechos y Ciencias Sociales, doctora en Diplomacia y consultora internacional en energía nuclear, sobre lo cual hemos estado hablando aquí en nuestro programa. Es autora nada menos que de 7 libros sobre energía nuclear. Pero además ha estudiado declamación en la Escuela Nacional de Declamación Concepción Antonelli de Requesens, y ha realizado también talleres de escritura, por ejemplo, con el escritor Alberto Galo en el año 2009. Ahora, Diva Puig publica Caminos Caminados, que es un libro, como sugiere su título, que nos permite recorrer, junto con la autora, cosas que tienen que ver con paisajes, escenarios y personas que vamos de alguna forma acumulando en nuestro interior a partir de la lectura del libro, con las experiencias que la propia autora va contando, con escenarios totalmente disímiles. Pero vamos a ayudarnos, vamos a auxiliarnos con la propia autora para darles a ustedes el contenido de este libro que ha sido editado por Ediciones de la Plaza. ¿Qué tal, Diva? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar en contacto contigo y con tu audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, múltiples intereses, los tuyos. Eso es bueno, en el sentido que te debe de pronto trasladar de tu actividad diaria a otras actividades, a otras formas de expresión, a otras necesidades interiores que tenemos. Exactamente, sí, se complementan. Sí. O sea, son dos aspectos de la vida que justamente mucha gente me ha dicho cómo, pero sin embargo los encuentro totalmente compatibles, como tú decís. Me alejan un poco del mundo un poco científico y me acercan a otro mundo que, mira, en realidad me gusta desde que empecé a escribir. Desde que era muy pequeña y mi madre me leía los cuentos y de repente la pobre cansada se salteaba algún capítulo y yo le decía, no mamá, ahora viene tal, y se lo recitaba. Claro, ella quería sintetizar el cuento, sí, porque y tú no se lo permitías. Sí. Sí, los chicos suelen ser muy rigurosos, ¿no? En ese sentido. Sí. Bueno, pero lo que nos estás contando ahora son experiencias de tipo personal. Son experiencias de tipo personal, pero también tienen partes de ficción, ¿no? Digo, no es una autobiografía. Lo que sí es cierto son todos los lugares todos los lugares que se relatan son totalmente ciertos. Pero recalco que una escena de mi vida personal, aparentemente personal, del divorcio, eso es ficción, porque mucha gente me lo pregunta y estoy felizmente casada, ¿no? Y hay algunas escenas que son de ficción, como personajes un poco raros en la Patagonia, en fin, pero los lugares son realmente lugares que visité, lugares que conozco, lugares que me impactaron, incluso escenas que relato, como Las señoras de Beige, son muy ciertas, ¿no? Una novela que, como la vida misma, refleja los caminos caminados, dice el libro. Y allí no te digo la confusión, sino que el género claramente es el de la novela, pero detrás de la novela uno intuye que hay mucho de la autora, es decir, la ficción por un lado y la realidad por el otro. Sí, efectivamente, sí. ¿Cómo fuiste elaborando eso? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste elaborando eso, Diva? Mira, realmente no te puedo decir cómo lo fui elaborando. Un buen día que tenía un problema de salud y tenía que esperar para una operación, varios meses, te digo, se fue prolongando.
Entonces me dije, bueno, yo así no puedo seguir, felizmente todo fue bien, te aclaro, pero así no puedo seguir porque si no me voy a enloquecer. Y entré en la computadora y empecé a escribir. Entonces, ¿qué me pasaba? Si bien yo tengo una capacidad de trabajo quizás demasiado grande, demasiado es un defecto, ahí sí no podía escribir más de 4 horas, ¿no? Era mi límite. Pero de noche, en vez de pensar en lo que me esperaba, en lo que me podía esperar, pensaba en cómo iba a seguirla. O sea, fue así, no te puedo decir, fue así de simple. Si bien yo en realidad he escrito, como te digo, desde que iba a la escuela, me acuerdo en los boletines de la escuela, aparecían mis redacciones de niña, solía acompañar en aquella época con dibujos. O sea, siempre me gustó la escritura, quizás lo saqué de mi madre, que es egresada de literatura e idioma español, pero siempre me gustó, pero darle forma, o sea, mejor dicho, empezar a crear esto, surgió de esa manera, y de esa manera yo me metí en el personaje y era el personaje mismo, ayudada naturalmente porque muchísimas escenas eran reales, ¿no? Claro. O sea, sobre todo muchísimos paisajes, muchísimos países, muchísimas ciudades, muchísimas calles. No era el trabajo de inventarlas, sino una vivencia. Por lo tanto era mucho más fácil, ¿no? Pero ahí también, como te digo, el personaje también empezó a salir solo, ¿no? O sea, se escapó un poco de mí. De ahí la parte de ficción que te digo. Bien. Toda mi infancia, de que hablo en Argentina, eso totalmente real también. Pero claro, no es una autobiografía, de manera que se mezcla con ficción. Bien, vamos a contar un poquito en las líneas que te interesan que el lector conozca antes de atravesar las 180 páginas de este libro. ¿Qué es lo que cuenta el libro? ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, el libro cuenta, digamos, distintos caminos que la autora recorre en su vida, por trabajo, por placer, y las distintas experiencias que en ellas tiene, que son muy diferentes de acuerdo a los países. O sea, creo que el hilo conductor, indudablemente, del libro es la Patagonia. La Patagonia me enamoró, la Patagonia realmente fue una experiencia maravillosa. Después hay otros países que para mí han influido mucho, que para mí también adoro, ¿no? O sea, Austria, Viena, Canadá, bueno, Japón, con todo lo que ello tiene, Hiroshima, que no lo puedo... Sí, exactamente, Hiroshima le dedicas precisamente uno de los capítulos. Sí. Y muchos otros lugares. Ecuador, francamente, para mí, me marcó muchísimo. Tuve el orgullo no solo de trabajar por el OIA, sino directamente para el gobierno de Ecuador, y me quedé maravillada con Ecuador, me quedé maravillada con Quito, y me quedé maravillada con la gente también de todos estos países. Naturalmente España, naturalmente Begur, como recordaba, como decía en la presentación Alberto Galo, y se emocionaba, porque naturalmente te emociona llegar a la casa de donde salió tu abuelo hace tantos años atrás, ¿verdad? Y bueno, te diría que todos los lugares me ha maravillado, me maravilló Zacatecas, con sus callecitas, con sus callejoneadas que le llaman, en fin, soy una enamorada de tantos países. Santiago de Chile, donde estuve estudiando y tuve una experiencia que relato, pero que es muy cierta, de la señora que se había desaparecido. Y que yo decía, y bueno, y si no ahora... falta humor en el libro. ¿Cómo? Que en el libro no falta humor, no falta tampoco la sensación de emoción frente a las cosas. Sí. No elude situaciones históricas, por ejemplo, desarrollas en uno de los capítulos un viaje que realizas a Londres en un momento muy complicado, ¿verdad? Es así, sí. Donde el terrorismo estaba prácticamente atemorizando a todo el continente. Sin duda, y en Madrid también, sí. O sea, de tantas veces que viajé en Madrid, también relato que fui a los pocos días del tema de Atocha, ¿no? Sí. Y digo, sí, efectivamente, sí, todo es así. Después el avión de Panam en Nueva York, de la famosa, perdón, pero estoy un poco mal de la garganta. Sí. Perdón.
el avión de Panam cuando hubo que pararlo, porque no se sabía qué pasaba y era una señora que empezó a llorar y bueno, hubo que, hubo que bajar por la puerta de emergencia y toda una experiencia también. Sí, muchísimas experiencias, realmente. Sí. ¿Los lugares te eligieron a ti o tú elegiste los lugares? Creo que ambas cosas. Si bien hubo lugares que yo he estado y no están mencionados en el libro, pero quizás no porque no me gusten, sino porque yo trataba de que el lugar que mencionara tuviera una experiencia interesante para contar, tuviera un relato interesante para contar. Entonces hubo muchos otros lugares que no menciono, porque si bien fueron también, todos los lugares fueron maravillosos para mí, todos son distintos, todos conoces a gente divina, pero como no hubo algo destacable, no me parecía, digamos, interesante volcarlo en el libro, más allá que mi corazón tiene un lugar interesante. Ahora si me preguntás qué fue lo que más me impactó, no solo en el libro, te diría, sino en mi vida, cuando aquel agente del FBI en el aeropuerto de San Salvador se me acerca poco después de los episodios del 2001 y me muestra la placa del FBI y me dice, soy del FBI. Sí. Yo realmente ya ahí me veía no sé dónde, cuando después se me puso a hablar, a contar su vida, que era de Puerto Rico, y fue un señor muy amable, pero poco después esto creo que fue a fines del 2001, y bueno, ya se sabe cuándo fueron los episodios de septiembre. Fíjate que se me acerque y me muestre la chapa del FBI, es algo que francamente en su momento te impacta, ¿no? Me imagino. Diva, además lo que tiene el libro es que no solamente te atienes a los grandes episodios que le ocurren a un viajero, hay mucha gente que se va a sentir identificada contigo. Por ejemplo, ese episodio de la valija cuando llegas a París, ¿verdad? Que totalmente es cierto, además. Sí. Es decir, alguien se lleva tu valija. Sí. Y tú lo ves, y te olvidas de hablar en francés. Exacto, sí. Es decir, hay cosas que de alguna manera los hechos minúsculos que muchas veces se dan y provocan la anécdota luego de viaje, están relatados, digamos que con la misma minucia que los episodios más fuertes. Sí. Por ejemplo, lo de Hiroshima es fuerte. Sí, sin duda es fuerte, así lo viví, y es fuerte y seguirá siendo fuerte. Así como Hiroshima creo que es algo aparte de todo, ¿verdad? No se puede comparar con nada. Con nada. Tampoco se puede comparar la alegría. Te estoy hablando en el momento que yo fui, no te estoy hablando después de Fukushima, que no he ido. Pero realmente la alegría de la gente, la felicidad de la gente, la atención de la gente, la amabilidad de la gente, aunque yo, más que arigatú y alguna palabra que ya hasta me olvidé, no sabía hablar en japonés, y ellos, para mi asombro, muy pocos hablaban inglés, y ese contacto que logré con los dueños del hotel, que no hablaban inglés ni ningún otro idioma que japonés, que yo no hablaba, pero esa digamos, esa manera de comunicarnos que logramos fue algo maravilloso, porque te puedo asegurar que nos comunicábamos casi como que fuera con el idioma. Claro. El cariño que se desprendió entre ese matrimonio mayor, su perrita Diana y yo, fue algo que no olvidaré nunca. Fue una experiencia, te diría que un poco exagerándola, casi sobrenatural. Claro. Y te hace ver que además el idioma no es todo en la vida, no es una barrera. No es una barrera el idioma. Los viajes nunca terminan, ¿no? Nunca terminan, ¿no? En este caso has exorcizado de pronto muchas de las cosas que han ocurrido bajo la forma del género de la novela. Sí. Exorcizado muchas de las cosas que de repente han llegado a ti. ¿De aquí en más vas a mantener esta vocación de escribir libros concretamente en un género diferente al que has transitado hasta ahora? De aquí en más, después que pasen las vacaciones, voy a empezar mi 8º libro en energía nuclear. Energía nuclear. O sea que eso no lo he dejado ni lo dejo. Sí.
De todas maneras, no quiere decir que no encuentre tiempos para escribir la novela. Sería imposible escribir dos a la vez, ¿no? Y más de géneros tan diferentes. Sí. Imposible. Pero sí, a mí me gusta mucho la novela y me hace encontrar con el personaje, o sea, me hace transformarme en otra persona, en la persona que está ahí, que no soy yo, directamente, más allá de que tenga mucho de mí, también tiene otras cosas que no son mías. Pienso, si Dios quiere, sí, seguir escribiendo novela, pero ya te digo, el lugar próximo le pertenece a la energía nuclear. Bien, siente que por un lado te empuja la científica, sí, y por el otro lado te empuja la mujer con vocación artística, literaria. Sí, me empujan las dos, realmente me empujan las dos, sí. Pero debe ser un lindo duelo, ¿eh? Es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. Son dos mundos diferentes, pero dos mundos que te hacen vivir de distinta manera y compatibilizar las dos áreas de la vida, ¿verdad? O sea, no solo eres una mujer de que estás en el escritorio con las carpetas y con el traje cuando tienes que ir a esos eventos, sino que sos la mujer más suelta, más de otra manera que vive el escribir, ¿no? El escribir literatura. Además la ciencia también es muy creativa. Sin duda que es muy creativa, sí, claro, pero ahí ya no es tu mente, sino que son los conocimientos y cómo tú los puedes interpretar, que puedes estar equivocado o no, pero bueno, es distinto, ¿no? Señores, el libro se llama Caminos Caminados, ha sido publicado por Ediciones de la Plaza, su autora Diva Puch estuvo con nosotros. Recuerden esta última frase que ustedes van a encontrar en la contratapa del libro, una novela que como la vida misma refleja los caminos caminados. Es muy probable que muchos de ustedes se sientan identificados con alguna de las cosas que transitan en las páginas de este libro, seguramente con experiencias personales de pronto en el exterior, pero sobre todo a través de la descripción y la sensibilidad de la autora ustedes pueden encontrar también eso que de pronto no han sabido describir, eso que sintieron de pronto en un cierto momento, pero que no lo sabían definir. Les va a ayudar mucho realmente transitar por este libro. Debemos recordar además que el género literario de viaje en los últimos tiempos ha tenido un gran auge, un gran apogeo, no solamente a través de la novela, sino también a través de las crónicas, que grandes autores han llegado a dedicarse precisamente a esto, y que dentro de esa línea, pero dentro de la línea de la ficción, como lo ha señalado la autora, ustedes van a encontrar en Caminos Caminados la posibilidad de atravesar sitios más que interesantes de este mundo en el cual vivimos. Caminos Caminados, Diva Puch, su autora, Ediciones de la Plaza. Diva, feliz años y muchos libros para ti, ¿eh? Muchas gracias, Jorge, muy feliz año para ti, para todo tu equipo y para todos tus oyentes, y muchas gracias a ti, como siempre. La seguimos en cualquier momento. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Adiós, hasta pronto. Señores,